Pues todavía hay células y líderes delictivos muy importantes que tienen que ser detenidos. Imagina que estás manejando por la autopista Iguala-Chilpancingo, en Guerrero, con el sol del atardecer pintando el cielo de un rojo que parece sangre derramada. El aire está pesado, como si presagiara algo. De repente, el rugido de motores te envuelve, un estruendo que te hiela el alma. Camionetas blindadas, negras como la noche, te cierran el paso. Hombres con ojos fríos, armados con fusiles que parecen sacados de una película de guerra, bajan en formación y disparan sin piedad. Esto no es ficción, no es un sueño. Es lo que vivió Cristian García Harfuch, el hermano de Omar García Harfuch, el zar de la seguridad de México, en una emboscada brutal que sacudió al país. Un ataque que no solo mató a un hombre, sino que lanzó un mensaje en plomo directo al corazón del poder. ¿Estás listo para sumergirte en este infierno? Porque lo que te voy a contar no es solo una noticia, es un terremoto que podría cambiarlo todo, desde los pasillos de Palacio Nacional hasta las calles donde tú y yo vivimos. Quédate conmigo, porque cada detalle que desentrañemos te va a dejar pensando hasta dónde llegan la corrupción, el poder y la traición en nuestro México. Esto es la historia del convoy de narcos que ejecutó al hermano de Harfuch en un ajuste de cuentas que paralizó a la nación y empieza ahora mismo. Todo estalló el martes pasado, a las 5:30 de la tarde, en el kilómetro 42 más 300 de la carretera federal 95, ese tramo que une Iguala con Chilpancingo. Parece un lugar tranquilo, pero los que saben que es un nido de víboras. Cristian, al que todos llamaban el Cris, de 38 años, un tipo discreto pero con peso en los círculos de Guerrero, iba en su Toyota Hilux blindada, una máquina que costaba millones de pesos y prometía protección. Pero esa tarde, esa fortaleza rodante se convirtió en una tumba. Lo acompañaban 3 escoltas, hombres entrenados, armados hasta los dientes, pero nada los preparó para lo que venía. De la nada, un convoy de al menos 5 vehículos los interceptó. Camionetas Ram 2500 blindadas, negras como la muerte, con placas tapadas. Hombres que parecían soldados de un ejército fantasma bajaron con una precisión escalofriante. Entre ellos, una SUV con un monstruo montado en la cajuela, ese invento casero de los narcos que escupe ráfagas de balas como si fuera una ametralladora del infierno. Bloquearon la carretera en ambos sentidos, el tráfico se congeló, los autos civiles quedaron atrapados como moscas en miel y el caos comenzó. Testigos, que no dan la cara porque en Guerrero hablar es jugarse la vida, me contaron por teléfono que todo duró poco más de 7 minutos, pero fueron los 7 minutos más eternos que jamás vivieron. Primero, los sicarios tiraron dispositivos en la carretera, púas caseras pero letales, que reventaron las llantas de la Hilux con un estruendo que retumbó como truenos. El vehículo patinó, giró fuera de control, y en ese caos, los agresores bajaron en formación, vestidos con uniformes tácticos completos, chalecos antibalas, cascos, todo el equipo de un comando militar, pero sin insignias, solo con la frialdad de quienes han hecho esto 1000 veces. Portaban fusiles Barrett calibre 50, bestias que perforan blindajes como si fueran papel, Harkins y granadas de fragmentación que explotaban en nubes de humo y metal. Dispararon contra la Hilux con una hazaña que te pone la piel de gallina, carnal. No quedó un centímetro sin impactos. El parabrisas se hizo trizas, las puertas se abollaron como latas vacías y el sonido de las ráfagas era un tamborileo de muerte que ahogaba los gritos. Luego vinieron las granadas, lanzadas con una precisión quirúrgica que hizo volar pedazos de metal y carne por todos lados. Un trailero que iba detrás me dijo: el humo se elevaba como una cortina negra y el olor a pólvora quemada se mezclaba con el de la goma ardiendo. Era el infierno. Los escoltas intentaron responder, disparando desde las ventanillas rotas, pero eran superados en número y en potencia de fuego. Uno cayó herido de inmediato, otro intentó cubrir a Cristian, pero era tarde. Los sicarios se acercaron al vehículo destrozado, abrieron la puerta con rifles apuntando, identificaron a El Cris y le dieron el tiro de gracia en la cabeza. Un disparo limpio, profesional, que acabó con todo. Sobre el pavimento caliente, dejaron un narcomensaje
en una cartulina manchada de sangre, por metiche y por quedarte con lo que no es tuyo. Ya te toca, perro. Atentamente. Los de la M. Nadie lo dice en voz alta, pero todos saben que apunta a una facción del cártel de los Metas, una célula de élite que opera en las sombras de Guerrero. Disputando territorio con el CJNG y otros monstruos, el convoy se desvaneció tan rápido como llegó, dejando un rastro de casquillos, humo y un silencio que corta el alma. Los testigos no se movieron por miedo, esperando a que el polvo bajara. Uno de ellos, con voz temblorosa, me dijo: fue como ver una película, pero real, y el protagonista era un hombre que no se lo merecía. O tal vez sí, quién sabe, en este país. Mientras tanto, en la Ciudad de México, en los pasillos blindados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la noticia corrió como reguero de pólvora. No es una ejecución cualquiera, es personal, un golpe directo al hígado de Omar García Harfuch, el hombre que en 2020 sobrevivió a un atentado del CJNG con una bazuca, perdiendo a 2 escoltas. Ahora, el narco toca a su familia otra vez. Recuerda, carnal, no es la primera vez que la dinastía García Harfuch sangra. En 2011, su hermanastro, Javier García Morales, fue acribillado en una cafetería de Guadalajara, vinculado al lavado de dinero y a Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. La historia se repite, pero esta vez duele más, porque Cristian era su hermano directo, el que compartía sangre y secretos. Omar recibió la llamada en su despacho, rodeado de mapas y pantallas que monitorean México. Por un segundo, el titán se quebró. Testigos juran que su rostro, siempre de acero, se desencajó en una mueca de dolor y rabia pura. Se puso de pie, golpeó la mesa y gritó: «¡Movilicen todo! ¡Que bajen los zorros, los beretas, que los drones Reaper despeguen! No quiero que un solo maldito respire en esa zona sin que lo sepamos. Lo quiero aquí, vivo o muerto, pero lo quiero». Esas palabras resonaron como un trueno y en minutos la maquinaria del Estado se puso en marcha. La Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República y todos los elementos de la SSC entraron en acción. Helicópteros Black Hawk artillados surcaron el cielo. Drones de vigilancia zumbaron como avispas letales y un cerco de 200 kilómetros cuadrados se estableció entre Guerrero y el Estado de México. Retenes militares paralizaron la región, revisando cada vehículo, cada maleta, cada mirada sospechosa. En las primeras 12 horas, detuvieron a 20 presuntos miembros de células criminales, incautaron armas, drogas, pero los autores materiales, esos fantasmas del convoy, siguen prófugos, escondidos en las sierras o en túneles que solo ellos conocen. Piensa en esto, amigo. Mientras tú y yo lidiamos con el tráfico en la México, Querétaro, en Guerrero, familias enteras son despertadas por el rugido de helicópteros sobre techos de lámina. Soldados con rostros pintados allanan casas. Perros olfatean paquetes de fentanilo escondidos en falsos techos. Es una cacería humana, un macrooperativo que recuerda los días más oscuros de la guerra contra el narco, cuando Calderón declaraba la guerra y los cuerpos se amontonaban como leña. Pero aquí hay un giro que te va a volar la cabeza. ¿Quién era realmente Cristian García Harfuch? Fuentes de la Fiscalía, hablando en off porque su vida pende de un hilo, dicen que no era un ciudadano común, no el hermano inocente que algunos pintan. Se le investigaba por vínculos con operaciones financieras de una facción disidente del CJNG en la Costa Grande de Guerrero, esa zona caliente donde se disputan rutas de opio y fentanilo hacia Acapulco. ¿Víctima o victimario? Esa pregunta te carcome, carnal, y es solo el comienzo. Suscríbete si te está gustando esta historia, carnal, porque lo que viene te va a dejar con la boca abierta. La emboscada que mató a Cristian García Harfuch no fue solo un golpe al corazón de su hermano Omar, el zar de la seguridad de México, sino un mensaje en sangre que expone las entrañas de un país donde el narco y el poder juegan un ajedrez mortal. La hipótesis principal de la Fiscalía apunta a que el CRIS estaba metido hasta el cuello en un ajuste de cuentas por el control de una red de lavado de dinero que mueve más de $500 millones al año.
Un monstruo financiero que blanquea ganancias del narco a través de hoteles, casinos y negocios de fachada en la Costa Grande de Guerrero, esa zona donde el opio y el fentanilo fluyen como ríos hacia el puerto de Acapulco. Un corazón turístico que ahora sangra por dentro. Se especula que Christian desvió un cargamento de cocaína valorado en $30 millones, un movimiento traicionero que selló su destino y desató la ira de sus socios, señalados como el Cártel de los Metas, una banda de sicarios de élite que opera como un ejército privado, reclutando exmilitares y usando tácticas de guerrilla. ¿Era Christian un peón en el tablero de su hermano o el talón de Aquiles que hizo estallar esta bomba? Esa pregunta te quema, carnal. Y los detalles que vamos a desentrañar te van a hacer dudar de todo. Volvamos a la escena del crimen, porque los forenses que revisaron el lugar filtraron datos que te hielan la sangre. El cuerpo de Christian tenía más de 50 impactos, no solo de balas, sino de fragmentos de granada incrustados en la piel, signos de una tortura rápida antes del tiro de gracia. Los escoltas, 2 muertos en el acto y 1 herido de gravedad, lucharon como leones, pero contra un arsenal que vale millones, ¿qué chance tenían? La Toyota Hilux, esa bestia blindada, quedó como coladera, con más de 200 casquillos encontrados a su alrededor. El monstruo de la SUV dejó huellas de neumáticos anchos, típicos de vehículos modificados en talleres clandestinos de Michoacán, donde el narco convierte camionetas en tanques de guerra. Las cámaras de una caseta cercana captaron un borrón del convoy. 5 unidades, al menos 15 hombres moviéndose con disciplina militar, como si hubieran entrenado para esto toda su vida. ¿De dónde sacan tanto poder? De exmilitares desertores, de traidores que venden su alma por un fajo de billetes. Y luego está el narcomensaje, ese papelito que ahora es oro para los investigadores. Por metiche, por meterte en lo ajeno y por quedarte con lo que no es tuyo. ¿Qué cargamento fue? Los rumores apuntan a esa coca de 30 millones escondida en contenedores de aguacate o en lanchas que surcan la costa, pero la Fiscalía General de la República guarda silencio, aunque prometen avances en horas. Mientras tanto, en las calles de Guerrero, el miedo es el pan de cada día. La noticia del asesinato de Christian corrió como incendio forestal, y la gente, que ya vive con el alma en un hilo, salió a las plazas con carteles que gritan: ¡basta ya! En Chilpancingo, la capital que parece un polvorín, los comerciantes cierran temprano, las madres no dejan salir a sus hijos después del oscurecer, y el turismo en Acapulco, ya herido por huracanes y violencia, se hunde más. Un taxista de Iguala me mandó un mensaje por WhatsApp: aquí no dormimos tranquilos, carnal. Cada convoy que pasa es un recordatorio de que el narco manda. Y no es exageración. En los últimos meses, Guerrero ha sido testigo de masacres en comunidades indígenas, bloqueos en la Autopista del Sol por protestas de Ayotzinapa que se mezclan con el caos narco, y ahora este ataque que paralizó la Federal 95, esa vena que lleva vida y muerte al puerto. Las redes sociales son un hervidero. Hashtags como Justicia para Christian y Harfuch Venganza se vuelven virales, con memes que burlan al gobierno, videos de drones sobrevolando las sierras y testimonios anónimos que juran haber visto el convoy huyendo hacia las montañas de la Costa Chica. Un usuario local escribió: vi las luces de los faros blindados alejándose y supe que México se acababa un poco más esa noche. Intrigante, ¿verdad? Pero espera, porque las filtraciones empiezan a pintar un cuadro más oscuro. ¿Y si Christian no era solo una víctima? Fuentes anónimas de inteligencia federal lo vinculan a negocios turbios en Acapulco, hoteles que sirven como lavanderías para el dinero del fentanilo, ese veneno que mata a miles al norte de la frontera. Se dice que usaba el apellido García Harfuch para abrir puertas, pero cruzó líneas rojas que no debía. ¿Estaba solo o tenía protección de alto nivel? Ahí entra la intriga. ¿Sabía Omar de los movimientos de su hermano? ¿Era Christian un cebo para atraer al narco a una trampa federal o un error que ahora obliga a una respuesta brutal? Analistas como el doctor Eduardo Guerrero, que ha estudiado el crimen organizado por décadas, me dicen que este ataque es el golpe de propaganda más audaz de los últimos 10 años.
Los de la M no solo mataron a Christian, le mandaron un recado a Omar y al gobierno entero. Podemos llegar hasta donde queramos. Tu familia no está a salvo. Tu poder es una ilusión. Es un desafío que clava un dedo en el ojo del Estado que dice: mientras ustedes abrazan a los narcos en fotos, nosotros los tocamos donde más duele. ¿Ah? En la Ciudad de México la reacción es un torbellino. En el Senado, donde Omar fue electo en 2024 antes de tomar las riendas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sus colegas exigen una sesión extraordinaria. Hasta la oposición, que siempre lo critica, guarda un minuto de silencio por Christian. Pero no todo es luto, hay furia. En el Ángel de la Independencia, jóvenes protestan con nombres de desaparecidos, mezclando este caso con Ayotzinapa, porque en Guerrero todo está conectado. Las redes sociales no paran. Influencers de seguridad debaten si Omar renunciará o si esto escalará la guerra. Un tuit viral dice: Harfuch, el intocable, ahora toca fondo. ¿Tú qué piensas, carnal? ¿Es el fin de una era o el comienzo de algo mucho peor? Las calles de Guerrero son un reflejo de esa tensión. En Chilpancingo, el mercado central cierra por duelo colectivo y en Iguala, las misas en las iglesias están llenas, con curas pidiendo paz, aunque saben que es casi una utopía. Un líder comunitario me escribe: los soldados llegan, pero el narco se va y regresa peor. ¿Cuánto durará este cerco? Los drones Reaper, esos ojos en el cielo que cuestan millones y ven en la oscuridad, barren 200 kilómetros cuadrados, detectando el calor de cuerpos escondidos en cuevas. Pero el terreno es traicionero, lleno de minas caseras y halcones comprados que venden cada movimiento del ejército. El operativo federal sigue rugiendo. En las primeras detenciones caen 20 peones del narco con arsenales que incluyen fusiles AK, RPGs y hasta drones cargados de explosivos. Pero los líderes, con alias como el Meta o la Sombra, se escabullen hacia Morelos o el Estado de México como fantasmas que conocen cada rincón de la sierra. Mientras la economía de Guerrero se desangra, la autopista del Sol, bloqueada por horas, deja camiones de mercancía varados. Turistas cancelan vuelos a Acapulco y pescadores evitan salir al mar por miedo a lanchas armadas. Imagina a las familias. La de Christian, devastada, recibiendo su cuerpo en un féretro sellado por la investigación. Omar, consolando a su madre, la actriz María Harfuch Hidalgo, cuyo linaje está marcado por balas. Es personal, duele como puñal, pero el gobierno responde con fuerza. El presidente, en la mañanera de ayer, condenó el acto y prometió justicia, desplegando más Black Hawks y unidades de élite. ¿Funcionará? La historia dice que no siempre. En Sinaloa, la guerra entre chapitos y mayos lleva un año de terror, miles de muertos y nada se detiene. En Guerrero, la pobreza extrema de la montaña, donde el narco recluta niños con promesas de billetes y las protestas de Ayotzinapa que distraen a las fuerzas hacen que este caldo de cultivo sea aún más peligroso. Y luego está ese narcomensaje, firmado por los de la M, que evoca al cártel de los Metas, pero filtraciones sugieren nexos con los Ardillos o los Tlacos, bandas locales que queman taxis y controlan el transporte. ¿Aliados del CJNG disidente o un cebo para desviar la cacería? Cada pista lleva a más oscuridad y la verdad se esconde en las sombras. La pregunta que te carcome, carnal, es como un eco que no se apaga. ¿Qué sigue después de esta emboscada que mató a Christian García Harfuch? Si el narcomensaje de los de la M es el desafío que parece, el próximo capítulo de esta guerra podría ser más sangriento que cualquier cosa que hayamos visto. El operativo federal sigue en marcha, con helicópteros Black Hawk iluminando la noche y drones Reaper escaneando la sierra de Guerrero, buscando a los fantasmas que ejecutaron a El Chris. Pero el narco no se queda quieto. Inteligencia militar estima que los líderes de los Metas, con alias como el Meta o la Sombra, están fortificando un rancho cerca de Zihuatanejo, rodeados de halcones y sicarios armados hasta los dientes. Se rumora que tienen túneles de escape, almacenes de fentanilo y hasta drones armados listos para contraatacar. Omar García Harfuch, el hombre que lleva cicatrices del atentado del CJNG en 2020, no se detiene.
En una reunión cerrada con mandos federales, su voz cortó como navaja. No descansaremos hasta que cada responsable pague. Esto no es solo por mi hermano, es por todas las familias mexicanas que merecen vivir sin miedo. Sus equipos de inteligencia trabajan sin parar, rastreando transferencias millonarias en cuentas offshore, interceptando llamadas encriptadas y enviando agentes infiltrados a un terreno donde un paso en falso significa la muerte. Pero el costo humano de esta cacería es alto, y en Guerrero, la línea entre la justicia y la venganza es tan delgada como un hilo. En las comunidades de Tierra Caliente, la vida está en pausa, atrapada en un silencio tenso que precede a la tormenta. Los rumores corren como el viento. El CJNG está enviando refuerzos desde Jalisco, camionetas blindadas cargadas de sicarios con fusiles Barrett y granadas. En los pueblos, el narco recluta chavitos, ofreciendo billetes y armas a menores que ven en el crimen una salida a la pobreza que los asfixia. Un ranchero de Coyuca de Catalán me dijo: «Aquí vivimos entre la cruz y la espada. El ejército nos salva hoy, pero mañana el narco cobra venganza y siempre es peor. En Acapulco, las amenazas contra Harfuch se multiplican». Cartulinas colgadas en puentes, junto a cuerpos desmembrados, advierten: «Perro faldero de Sheinbaum, tu tiempo se acaba», pero también hay voces de apoyo. En X, un usuario escribió: «Si Harfuch cae, caemos todos. Es el único que se atreve a pelear». Los hashtags Justicia para Cristian y Harfuch Venganza son tendencia mundial, con memes que glorifican a Omar como un héroe de acero y otros que advierten que su cruzada desatará un infierno. Un tuit desde Chilpancingo dice: «Esto es una victoria, pero el precio lo pagaremos todos. En las calles, la furia hierve». En Chilpancingo, mujeres marchan con fotos de desaparecidos gritando: «No más sangre por poder». En Iguala, las iglesias están llenas, con curas pidiendo paz en misas abarrotadas, aunque saben que es casi una utopía. El verdadero alcance de este ataque va más allá de la autopista. La libreta ensangrentada del narcomensaje no solo señala a los metas, sino que abre la puerta a una red más profunda. Filtraciones sugieren nexos con los ardillos y los tlacos, bandas locales que controlan el transporte y queman taxis para imponer terror. Pero hay más. Peritos cibernéticos rastrean movimientos de dinero que conectan a Cristian con cuentas offshore en Panamá, millones que no cuadran con un salario normal. ¿Lavado de dinero o inversiones legítimas? Si esto sale a la luz, el escándalo podría salpicar no solo a la familia García Harfuch, sino a funcionarios de alto nivel. Imagina las portadas de Proceso, las investigaciones de Anabel Hernández reviviendo fantasmas de Ayotzinapa, donde Omar fue acusado de manipular la verdad histórica. Es un polvorín que podría incendiar el panorama político. En el frente operativo hay avances, pero son agridulces. Ayer, un dron Reaper detectó un campamento en la sierra. Una redada nocturna dejó 3 sicarios muertos, un arsenal de fusiles AK y RPGs, y un mapa con rutas a Acapulco. Pero los líderes, como el Meta, un exmilitar que opera como estratega narco, siguen prófugos, escondidos en un rancho fortificado cerca de Zihuatanejo, rodeados de halcones que vigilan cada camino. La cacería continúa, con soldados patrullando sin dormir, helicópteros rugiendo en la noche y comunidades atrapadas en el fuego cruzado. ¿El impacto en Guerrero es devastador? La autopista del Sol, bloqueada por horas tras el ataque, dejó camiones de mercancía varados, turistas cancelando vuelos a Acapulco y pescadores evitando el mar por miedo a lanchas armadas. La economía local se desangra, y la pobreza extrema de la montaña hace que el narco siga reclutando niños con promesas de dinero. En las comunidades indígenas de la costa montaña, la extorsión es diaria y ahora temen balas perdidas de los operativos. Un líder comunitario me escribió: «Los soldados llegan, pero el narco regresa peor. ¿Cuánto durará este cerco?». En la Ciudad de México, velorios improvisados reúnen a políticos y ciudadanos con velas y fotos de Cristian, un hombre que, pese a las sombras, era padre de 2, esposo y, para algunos,
un empresario legítimo en el ramo de la construcción. Pero las filtraciones pintan otro cuadro. Cristian operaba en la sombra usando el apellido García Harfuch para mover influencias, quizás lavando dinero del fentanilo que cruza la frontera. ¿Sabía Omar? ¿Era parte de una estrategia o un error que costó una vida? Analistas como el doctor Eduardo Guerrero insisten, esto es más que un asesinato, es un mensaje al Estado. El narco está diciendo que puede tocar a quien quiera, incluso a la familia del hombre que los combate. La dinastía García Harfuch no es ajena a las sombras. Desde el abuelo, Marcelino García Barragán, secretario de Defensa en el 68 de Tlatelolco, hasta el padre, Javier García Paniagua, ex jefe de la Policía Capitalina y presidente del PRI, el poder ha sido su constante, pero también las sospechas de corrupción. Este golpe al hermano de Omar es un recordatorio brutal de que nadie está a salvo. En los cuarteles, los soldados hablan de Harfuch con respeto. Un teniente que participó en el operativo me dijo, Omar no es de los que dan órdenes desde un escritorio. Está con nosotros en el frente arriesgando todo. En el Senado. El minuto de silencio por Cristian fue seguido por demandas de justicia, pero también por susurros. ¿Es esta la grieta que derribará al titán? En X, las teorías conspirativas florecen como hongos. ¿Fue orquestado por rivales políticos de Morena? ¿Hay presión de los gringos por el control del fentanilo? Nadie sabe, pero la intriga mantiene a México pegado a las pantallas. La cacería no para. Los drones detectan movimientos en la sierra, pero el terreno está minado, literal y figurativamente. En las prisiones federales, informantes dan pistas a cambio de protección, pero cada paso lleva a más oscuridad. Los de la M, los ardillos, los tlacos, ¿son aliados del CJNG disidente o un señuelo para desviar la investigación? En Acapulco, la violencia no cede. Los cuerpos desmembrados aparecen con mensajes que desafían al gobierno, mientras las familias de Guerrero rezan por un milagro. La presidenta Claudia Sheinbaum, en su mañanera, respaldó a Harfuch. El Estado no cederá ante el crimen organizado. Pero los reflectores están en Omar, el hombre que lleva la guerra en la sangre, el que sobrevivió a una bazuca y ahora enfrenta un golpe personal que lo cambió todo. En las comunidades hay una chispa de esperanza frágil. Por primera vez, algunos creen que el narco no es intocable. Pero el costo es alto. México sangra, entre promesas de justicia y un enemigo que parece inmortal. Harfuch no solo pelea por su hermano, pelea por un país que se niega a rendirse. Suscríbete si te gustó el video, porque esta historia no termina aquí, y lo que viene podría redefinir el destino de México.